Hoy, día jueves, no es viernes como siempre, pero es un día muy especial porque vamos a hablar acerca de medios de comunicación, que es un tema muy, muy relevante para todos nosotros. Así que una bienvenida calurosa para todos desde los lugares que nos acompañan. No sé si mientras que voy aquí dando permisos a Gianfredi y vamos llegando todos los participantes, si les parece, si me cuentan a través del chat de dónde son sin contarme de dónde son. ¿Sí? No sé si queda claro, o sea, hay como un meme por ahí que está circulando generalmente y es como, dime quién eres sin decirme quién eres, entonces quisiera que me cuenten en el chat de dónde son sin decirme de qué ciudad o de qué lugar son. A ver si mientras tanto yo voy aquí tratando de adivinar de dónde son, de dónde es cada uno. Mientras tanto voy aquí a darle privilegios a Gianfredi, quien ya está con nosotros. Bienvenida fraterna también, por supuesto, a Gianfredi. El día de hoy vamos a hablar acerca de nuevas narrativas, de nuevas posibilidades de la comunicación. Es un tema que nos pareció muy interesante trabajar en este recorrido que estamos realizando en este cierre de año. Ya se acerca el fin de año y pues bueno, queremos seguir reflexionando acerca de los medios. Y hoy vamos a hablar especialmente acerca de Telegram, TikTok y otras formas de comunicación digital muy recientes, pero que han convertido la conversación en medios muy distinta a lo que estábamos habituados quizás hace algún tiempo. Aprovecho como hoy jueves, como cada viernes, a invitarles a nuestros próximos encuentros. Ya nos faltan solamente 3 espacios, así que la batería está puesta para volver a conversar el próximo viernes. Regresamos a nuestros horarios habituales de los viernes a las 4:30 de la tarde, por supuesto, para conversar acerca del potencial cívico de los memes. Esto será el viernes 3 de diciembre y luego, a los 8 días, vamos a hablar sobre influencers. Ustedes saben que hay una dinámica también de influencia, de influenciadores, de conexión, y queremos pensar un poco el rol de los influenciadores como agentes de cambio. ¿Es posible pensar en ellos como agentes de cambio para la lectura crítica de los medios? Esa es la reflexión que va a traernos a la mesa como cada semana lo hace Gianfredi el próximo viernes 10 de diciembre. Entonces, me alegra muchísimo que estén por aquí. Por aquí voy a ir leyendo mientras tanto qué está pasando. Por acá nos dicen, soy de la ciudad donde vivimos de Milagro. No, estoy segura, en Colombia. Soy de la ciudad, ¿será por el tema de seguridad? Porque si es el tema de seguridad, podría ser Bogotá, aunque hay varias ciudades que tienen esa situación, pero de Milagro, o será una ciudad muy religiosa, será en Nariño. Bueno, no, quiero que me cuentes mejor. Mm, bien, bueno, muy bien, muchas gracias a quienes se van conectando desde los diferentes lugares. La ciudad Milagro, Armenia. Ok, no, Corchada, Ulises, muchas gracias. Bueno, qué rico, bienvenida fraterna también a quienes están desde Armenia. Creo que hay personas que están desde México, desde Bogotá seguramente también, así que bienvenidos todos, desde todos los lugares que nos puedan acompañar en este espacio virtual. Y bueno, yo creo que ya hice una antesala suficiente, no sé si Gianfredi, si deseas compartir tu pantalla, que si quieres revisar tal vez que ya esté funcionando los privilegios Sí, para ya lo este estoy propósito. haciendo. Sí, Ah, bien. gracias. No, Creo gracias a ti, que bienvenido. esta conversación al principio me dio una especie de temor, ¿cierto? Porque, pues entiendo que la conversación que hemos tenido, especialmente ha sido con adultos contemporáneos y mayores, vamos a decirlo así, entre seniors. Saber cómo están pensando, cómo se comunican los centennials, es todo un reto, ¿verdad? Así que estuve bien pensativo, bien reflexivo para llegar a esto. Bueno, vamos a hablar entonces de los centennials. ¿Y quiénes son estos centennials, estas personas o esta llamada generación X, perdón, generación Z? Me quedé identificándome a mí mismo. La generación Z son estos adolescentes y jóvenes adultos quienes ya no solo son nativos digitales, es decir, cuando nacieron no solo existía la tecnología digital,
y que son asiduos a esto, sino que entienden la comunicación interpersonal, la comunicación masiva a través de estas tecnologías. Es importante que repasemos conceptos como tecnología, ¿no? Normalmente mucha gente en las conversaciones dice que antes no existía la tecnología. Por eso aclaré que eran nativos digitales, nacieron cuando había la tecnología digital. Porque desde la invención de la rueda hasta acá, es decir, estamos hablando de muchos, muchos siglos, existe la tecnología. Hace poco escuché en una entrevista de radio a una Centennials preguntarle a la locutora cómo había sido criar hijos sin tecnología. Y la locutora hábilmente le dijo que no, que al contrario, que ella había criado a sus hijos con la última tecnología del momento. Y recordó cosas como los pañales desechables que su mamá o su abuela no tuvieron. Y es importante reconocer esto. Los centennials son personas nativos digitales que no son solo asiduos a las tecnologías digitales, sino entienden la comunicación solo a través de estas formas. Por eso es que quizás ahora los adolescentes tienen mucho más obstáculos, muchos más problemas para comunicarse interpersonalmente, especialmente con otros adultos, pero tienen entonces otras habilidades para comunicarse con el resto del mundo eh, de una manera que de repente las personas que no somos nativos digitales también nos sucede. Y es muy usual que entre niños y adolescentes, estos centennials, te digan que cuando quieran ser grandes, quieren ser youtubers, quieren ser influencers. Es como la profesión del momento. Pero ¿cómo se comunican estas personas, estos jóvenes, estos niños? Bueno, vamos a estudiarlo el día de hoy. Bueno, lo primero es un acercamiento académico, una investigación más allá de las presunciones o de las anécdotas. Y les traigo este estudio académico realizado por el Observatorio de Comportamientos Culturales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, donde no solo profesores, sino pasantes y algunos estudiantes colaboran. Y publicaron hace poco, hace muy, muy poco, hace 2 días, este estudio llamado De las palabras a los memes, cómo se comunican los centennials. Como desde ahora seguramente les dijo Lorraine, vamos a compartir todas las presentaciones y van a buscar también las anteriores. Les pongo la fuente para que puedan revisar este estudio y quienes participaron. ¿Qué es lo que se hizo? Empecemos por la ficha técnica. En el estudio participaron 185 personas entre los 14 y los 21 años, es decir, centennials. Se omitió, por supuesto, en este caso a los niños muy pequeños. Y se le hicieron preguntas acerca del lenguaje verbal y las formas de expresión, es decir, comunicación no verbal que más utilizan a su diario vivir. Y además se hizo un seguimiento a 24 jóvenes. Aquí tienen un enlace para que ahorita vamos a revisar los resultados. Pero es importante que en estas encuestas, además de hacerle unas preguntas o un cuestionario acerca de cómo se comportaban, que es lo que vamos a ver ahora mismo, también les pidieron a estos 24 jóvenes que hicieran un collage o que hicieran una composición gráfica donde pegaran distintas imágenes para identificarse personalmente, para reflejar cómo son ellos personalmente. Y fíjense que hubo 3 detalles muy importantes que los identifican claramente. Uno es que entre las primeras fotografías que pegaron pusieron influencers y artistas. Es decir, se identifican a través de otras personas famosas. Lo que pasa es que vamos a analizar que los famosos en esta nueva era no necesariamente son personas que tienen éxito fuera de las redes sociales. Lo segundo es que colocaron figuras, emoticones que hablaban de sus expresiones emocionales, de sus sentimientos. Para los centennials es muy importante, mucho más importante la expresión emocional, lo que sienten ante los distintos recuerdos, ante lo que los hace sentir los hechos o las experiencias que las propias experiencias.
Recuerdan que hace algunos viernes hablábamos de la emoción ratatouille que refleja esta película, es decir, cómo los recuerdos están atados a emociones y cómo eso está atado tanto a la desinformación como a las mejores prácticas del periodismo. Pues esta película es tan importante para los centennials que a través de TikTok se creó de forma colectiva toda una obra de teatro incluyendo el guión, los personajes, la puesta en escena, el cartel, y esta fue puesta en escena de forma virtual en el 2020. Fíjense cómo es muy, muy, muy importante el tema de las emociones. Podemos recordar cómo en otras generaciones estaba bien visto que las emociones se ocultaran o no se expresaran o que te pidieran controlar tus emociones. Y justamente esto después tuvo una explosión con el tema de la ansiedad, la depresión, la expresión emocional, no hacerlo adecuadamente, cómo la pandemia nos exhibió, digamos, estos temas emocionales y psicológicos que no habían sido tratados y para los centennials esto no es posible. La expresión emocional está muy bien, ¿no? Y finalmente pusieron fotografías de su familia, sus amigos y sus compañeros de estudio. Entonces, digamos, esos son los tres elementos que les importan mucho a los centennials. Lo otro es que los centennials son personas que tienen mucho interés o mucha conciencia ambiental. No solo estamos hablando de Greta, no solo estamos hablando de los niños que en distintos países latinoamericanos y del mundo están luchando contra el cambio climático. Para los centennials, la conciencia ambiental, el cuidado medioambiental, el futuro de su vida en un planeta que está atravesando una crisis climática es realmente un tema muy importante, igual que los temas de género. Para las personas entre 14 y 21 años, no, los temas de género son normales o son una preocupación propia de ellos, pero de aceptación. Este tema que, por ejemplo, la homosexualidad hasta los años 80 se considera una enfermedad mental. Hasta hace poco hemos leído teorías de conspiración o narrativas de rechazo a las comunidades sexodiversas, o se habla incluso de una ideología de género que se quiere imponer, o se habla de la educación de los niños ante los temas sexuales como algo tabú o algo prohibido. Para los centennials tal cosa no existe, es totalmente aceptable la diversidad sexual, las distintas identidades de género. Entonces, estos son jóvenes que aceptan o les parece muy importante la inclusión y el lenguaje de género, ¿no? Entonces, más o menos esto es un centennial. Vamos a revisar entonces los resultados de esta encuesta. Ok, aquí tenemos entonces nuestra encuesta de centennials de la universidad y las 185 personas que participaron. Vamos a agrandar esto un poco, así que es importante que lo veamos bastante bien. Sí, perfecto. Fíjense que hay personas de 14 a 21 años, la inmensa mayoría está entre los 20, 19 y 21 años. Entrevistaron a, digamos, la mayoría de los encuestados son mayores de edad. Esto es interesante y importante señalar cómo entre los centennials o entre la encuesta que se hizo, la inmensa mayoría está en los estratos superiores también. Por supuesto que tiene que ver con el acceso a Internet y a los dispositivos electrónicos. Ya otros viernes vimos cómo eso está distribuido. ¿De dónde vienen o en qué ciudad o municipio se ubican? Bueno, aquí vemos cómo hay 18 en Bogotá, pero 22 en Cali, es decir, la mayoría está fuera de Bogotá. De Medellín participaron 31 personas. Entonces está buena este estudio porque no está tan centralizado, ¿sí? Pero aquí viene lo importante. ¿Cuáles son las expresiones que más utiliza tu generación? Lo voy a dejar en las primeras porque me parece que son las más inusuales o las que probablemente no todos reconozcamos, ¿verdad? Como stalkear, que bueno, es un término que viene de perseguir a una persona, de lo que hacen los
Vamos a ver cómo se los traduzco. Esto, stalkear viene originalmente de una persona que persigue a otra, que se obsesiona con otra y la persigue, y incluso es un delito en muchos países. Pero ahora, en este ecosistema digital, sí, exacto, gracias. Es un acosador, exactamente. Stalkear es acosar, es alguien que revisa tu basura, que te persigue, que está detrás de ti, etcétera. Ahora en estos ecosistemas digitales, stalkear es distinto. Stalkear quiere decir revisar tus perfiles de redes sociales en detalle, ¿no? De todas las fotografías, todo lo que tú escribes, pero también los comentarios de los demás, a quienes sigues, quienes te siguen, quienes te dan me gusta, todas las fotografías de todos los años que tengas en tu Facebook, en tu Tinder, en tu Twitter, en tu Instagram, en tu Snapchat. Es decir, hacerte todo un examen, pero lo más importante de stalkear es que muchos centennials o muchas de las prácticas se hace de forma anónima o secreta, con una segunda cuenta o utilizando herramientas que permitan, digamos, hacer este acoso digital, vamos a decirlo, pero sin que el otro se dé cuenta. Y lo importante de este acoso digital es que es una práctica más o menos aceptable, eh, pero que no tiene, digamos, estas connotaciones negativas delictuales de perseguir y molestar al otro, ¿no? Stalkear es básicamente revisar completamente toda tu huella digital. El parche, bueno, es mucho más conocido, es una palabra mucho más callejera u obvia. Cringe es una palabra que personalmente detesto, pero se usa cuando alguna publicación, algún comportamiento, alguna imagen produce rechazo, ¿no? Produce una especie de pena ajena, ¿no? Es algo muy mal visto o que puede ahuyentar o asustar a otros de su comportamiento, ¿no? Eh, por supuesto es muy diverso. Random es cuando eres ocurrente o espontáneo y dices algo que está, digamos, fuera de contexto o algo aleatorio al azar. Paila, bueno, se conoce. OMG o OMG es Oh my God, o mi Dios, es una expresión de sorpresa. Basic es como decir obvio, es algo que todo el mundo debería saber. X, bueno, una cosa cualquiera o una cosa poco conocida. Y bueno, están otras palabras que provienen directamente del inglés, como literal, que es una palabra que irónicamente se usa mucho de forma equivocada. Me recuerda a la palabra bizarro, que originalmente se usaba en el lenguaje juvenil para decir que algo es extraño, pero la mayoría de los usos no tenían que ver con eso, ¿no? De los usos académicos o lo que usualmente se conocía por bizarro era valiente. Está pasando lo mismo con literal. Muchos jóvenes utilizan la palabra literal, pero no, ese no es su significado. Tratan de subrayar un significado de una palabra o de dar apoyo y utilizan la palabra literal, aunque no se estén refiriendo a eso. ¿Creen que una marca podría utilizar las expresiones de la pregunta anterior? Fíjense como la inmensa mayoría dice que sí. Es decir, al contrario de lo que pudiese pasar en otras generaciones, que dividíamos el lenguaje callejero, informal o académico, o que, digamos, dividíamos el uso del lenguaje según la situación. Para los centennials, estaría bien que la publicidad utilizara las propias palabras que ellos usan y hacen una lista de algunas marcas que lo pudiesen usar. Pero a pesar de que el 86% dice que estaría bien que se usara, la mayoría dice que ninguna marca debería usarla. Otros que cualquiera, pero no hay una especie de consenso. Es decir, que aunque aprueban el uso publicitario de esas palabras, no encuentran una marca que lo haya hecho o que pudiese hacerlo realmente. Eh, eso ya lo vamos a ver cuando analicemos qué pasa con las redes sociales o las aplicaciones de mensajería que más usan. Lo mismo, cuando ves publicidad, cuál es el tono preferido, y bueno, la mayoría dice humorístico y coloquial, inclusivo, como ya lo dijimos, el lenguaje inclusivo, demostrativo. Y esto humorístico es muy importante, especialmente cuando veamos los ejemplos, porque para los centennials la comunicación a través del humor no solo es
aceptable, sino esencial. Hay que decir las cosas en broma. La sátira, el meme, el chiste siempre es lo usual. Eh, y eso tiene que ver con la formación de identidad. Un detalle que no les dije, sí, son ecologistas, inclusivos, etcétera. Pero para los centennials, especialmente los que son usuarios de TikTok, lo anormal es normal. Ser distinto es totalmente aceptable. Más que tratar de ser diferente, es que ya ser diferente es algo positivo. Aquí es importante qué palabras usarían para describir algo hermoso, la mayoría lindo, divino, chimba, pero también están estas como brutal. ¿Y qué palabras usarían para algo feo? Bueno, horrible, pero está por supuesto pella y paila, gas, que tiene que ver eh, con expresiones callejeras. Pero fíjense lo importante de esto, y lo vamos a analizar más tarde, y lo dice también el estudio, es que las palabras se desenraizaron de su origen o su contexto regional. Solo 18 de los 185 participantes son de Bogotá. Y lo que los estudiosos encontraron, lo de los académicos encontraron en es que la mayoría de las palabras que usan los centennials en sus círculos de amistad no tiene que ver con la ciudad donde viven. Porque de los 24 participantes que hicieron el collage, que llenaron la encuesta, les pidieron que enviaran capturas de pantallas de sus WhatsApp, donde hay audios, donde hay memes, donde hay stickers, donde hablan con sus amigos, digamos, sin filtro. Y lo que encontraron los académicos fue justamente esto, que las palabras coloquiales que se usan ya no tienen que ver con ser de una ciudad u otra, ya no tienen que ver con vivir en una ciudad u otra. Y eso tiene que ver, por supuesto, no solo con que una palabra que significa algo en una ciudad está expuesta a un distinto contexto y puede significar algo distinto, sino la propia globalidad y universalidad de los centennials. Para ellos, ellos viven el mundo, en el globo, en todo el planeta. Es decir, ya no hay una identidad geográfica tan marcada como con otras redes sociales y otras generaciones. ¿Qué es, digamos, un aspecto que podemos mostrar como pérdida? Lamentablemente he tenido algunas conversaciones con centennials, TikTokers, y es que no reconocen acentos, ¿no? Es decir, en esta universalidad, en esta globalidad en que viven, lo usual es que no reconozcan que alguien habla con un acento específico porque vive o es de origen mexicano o chileno o colombiano, etcétera. Y además, como usan audios de otras realidades, de otros países de forma universal, entonces no muestran o no tienen una relación entre la persona que aparece en el video y su acento, ¿no? E incluso se han encontrado TikTokers que imitan otros acentos sin saber de dónde son, ¿no? Entonces tienen esta positividad de enraizarse de lo local, pero al mismo tiempo tienen esa pérdida de no reconocer qué significa un acento o algunos tipos de expresiones. ¿Cuáles son las frases que están más de moda entre tus amigos? Bueno, yo creo que aquí está un poco más difícil porque ya no está atado al tema tecnológico, sino propio de lo generacional. Y algunas no las reconozco incluso. Pero me interesa mucho este de guardado en favoritos porque viene de la tecnología, ¿no? Significa que es una práctica que uno hace cuando está en su computadora, cuando está navegando en Internet, y para ellos es como algo que pueden hacer los seres humanos, ¿no? Esto es como una evolución, un avance al tema de decir googlear, por ejemplo, ¿no? Entonces ya se aplica a la vida, ya no solo a la tecnología, que guardar en favorito. Es decir, esto lo voy a recordar o esto acepto tu consejo. Volvamos entonces a nuestra ficha técnica y a nuestra presentación. Ya sabemos cómo son, cómo piensan, qué edad tienen, más o menos qué ideas comparten, ¿no?
Stickers. ¿De dónde vienen los stickers? Bueno, los académicos encontraron que hay tres formas no verbales en que los centennials se comunican. Y una es los stickers. Encontraron que la mayoría de las conversaciones están llenas de stickers, de memes y de audios de voz para evitar confusiones o malas interpretaciones que suelen darse en las redes sociales porque son textuales. Sin embargo, encontraron los investigadores que las notas de voz tienen que ser de menos de un minuto. Si no, en la mayoría de las veces no es escuchada o deja de escucharse antes de cumplirse todo el tiempo. Algunos académicos temen que esto tiene que ver con el consumo muy corto de TikTok, ¿no? Es decir, los videos han pasado de 15 segundos a un minuto y algunos usuarios pueden tener videos de 3 minutos, pero es fugaz, es muy rápido. Es sorprendente cómo en, si estás despierto unas 12 o 14 horas al día, un audio de 1 minuto y medio no puede ser escuchado porque te parece muy largo. Es algo que incluso algunos de nosotros se puede identificar. Eso muestra cómo estamos ahora consumiendo todo de forma fugaz, cómo estamos haciendo todo muy rápido. Pero vamos a concentrarnos en esto. Telegram es una especie o una alternativa a WhatsApp, que fue creada por dos hermanos rusos que escaparon de Rusia por oponerse a las políticas del gobierno de ese país. Sin embargo, ha sido altamente criticado por encontrar algunos comportamientos en que se acercan a las políticas de censura de Telegram, de Rusia, perdón. Al mismo tiempo, este fue una de las redes sociales que más creció durante el 2021, especialmente después de enero del 2021, cuando miles de simpatizantes de Donald Trump atacaron el Capitolio. Y las investigaciones arrojaron que mucha de la coordinación de ese ataque se realizó por Telegram y por otras redes sociales alternativas. Pero además Telegram, a diferencia de WhatsApp, ha mejorado sus comunicaciones privadas cada vez más. Puedes tener una conversación sumamente privada, difícil de intersectar, igual que WhatsApp. Pero Telegram ofrece la capacidad de crear cuartos privados, de información cifrada, de enviar archivos hasta de 2 gigas, de tener llamadas de voz y llamadas de video entre varios usuarios, tiene un montón de unas nuevas alternativas o unas nuevas características distintas a las de WhatsApp, pero además tiene una calidad gráfica mucho más alta. Tiene sus propios stickers o sus propias figuras que permite que para los centennials sea mucho más fácil, mucho más idóneo para su identidad comunicarse de esta manera. Aquí les muestro uno de los stickers que tiene que ver con la serie de HBO, Game of Thrones o Juego de Tronos. Y lo que encontraron los académicos es que muchas de las emociones que sienten los centennials son expresadas a través de stickers, ¿no? Es decir, para no hacerlo de forma verbal, bien sea escrita o en forma de audio, recurren a figuras que pueden interpretarse primero en un contexto que digamos, todos los centenarios han visto la serie, entonces recuerdan la escena, o recuerdan el momento, la emoción, o simplemente capturan momentos que pueden ser universales. Recuerdan lo de las emociones atávicas. Todos tenemos las mismas emociones, pero fíjense cómo algunos de los rostros pueden explicar expresiones que si no estás cara a cara sería muy difícil de señalar verbalmente o muy largo o tomaría un tiempo mucho más grande. Entonces, al igual que los memes o la comunicación memística, aquí hay una construcción colectiva de significados, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser el mismo de las películas o de las series, sino que hay una apropiación. Por tanto, algunos de los stickers tienen que ver con tomas de segundos muy pequeños en las escenas, pero básicamente se usa para ahorrar tiempo en la expresión o ahorrar explicaciones.
Aquí hay otros ejemplos que tienen que ver con videojuegos, que también es algo que es extraordinariamente popular entre los centennials y que permite hacer expresiones mucho más sencillas, mucho más obvias cuando no estás cara a cara. ¿Qué pasa con TikTok? TikTok, y esto es muy importante, en septiembre del 2021 alcanzó los 1.000 millones de usuarios. Es una cosa gigantesca, monstruosa, eh, que no se puede subestimar, ¿no? TikTok es una red social china, y TikTok es su nombre para el mundo occidental fuera de China. Dentro de China tiene otro nombre, pero no hay, digamos, una relación entre sus contenidos. No es la primera que utiliza la tecnología de subida de videos, pero ciertamente es la más popular. Obviamente ha tenido todas las polémicas que tienen que ver eh, pues con la distribución de desinformación antivacunas, narrativas de odio, negación del holocausto, pero también hay un problema que tiene que ver con, como les había dicho antes, con que muchos de sus usuarios están acortando su capacidad de atención. Y además, en esta propia comunicación memística del TikTok, es decir, yo me identifico con otra persona porque puedo hacer su mismo baile, puedo hacer su misma coreografía, y hay una especie de reunión en tribu a través de hashtag y de la capacidad de hacer retos. Es decir, en TikTok tú haces un reto que es imitar las expresiones de otra persona, o imitar su baile, si tienes la capacidad, o hacer humor de forma creativa. El problema es que no todas las personas alcanzan la madurez al mismo tiempo, y algunas veces este aprendizaje por imitación, que lo podemos encontrar en algunas teorías educativas como el constructivismo, ¿verdad? Aprender haciendo o aprender imitando o emular lo de otros, tiene los peligros de que los influencers o las personas que se hacen muy famosas en redes sociales lo hacen por los méritos propios de aprender los lenguajes o las formas de comunicarse en esa red social, en esta burbuja informativa, y tener unas habilidades propias que no necesariamente son útiles fuera de las redes sociales. La persona que tiene más seguidores en TikTok, una cosa así como 200 seguidores, es un joven que es experto en hacer lip sync o en imitar o cantar canciones ajenas mediante doblaje, ¿no? Es decir, es un maestro en mover los labios como si cantara como otras personas. Y puede vivir de la publicidad, puede ser una figura, pero digamos, la habilidad que exhibe mm, no parece tener ninguna utilidad fuera de TikTok, ¿no? Además, hay algunos artistas o bandas que se han hecho populares por la forma en que son interpretadas las canciones por algunos otros influencers, o por la presentación en un minuto de su video. Me hace recordar al Gangnam Style, ¿no? Un artista surcoreano que tenía más de 15 años trabajando allí con varios discos, y nada, se hizo famoso por un video que se hizo muy popular en YouTube, una especie de nueva Macarena, ¿no? Igual los del Río con la Macarena, un dúo español que logró una canción que se universalizara, pero ellos, realmente ellos, como dúo español, no tienen mayor cabida en la industria musical, no son tan populares como la canción o como la idea de la canción, ¿no? Eso es lo que veo un poco con los influencers de TikTok, ¿no? Pero para eso quiero que veamos unos ejemplos que lo ilustran mejor que esta habladera mía. Ey, ey, mi mamá, y que no te metas en esa munda. Y yo, como mata llega, que acá está el tuyo con una loba. Mata llega, que acá está el tuyo con una loba. Llega Marta bien cromática, organizan esa monda, marica, que cule yo. Se fue. Hay un académico que tiene un trabajo que publicó o que presentó en la Fundación Gabo, llamado El poder de la mondá, que se refiere a cómo esta palabra se ha hecho tan popular en Colombia a través de TikTok, adquiriendo nuevos significados, ¿no? Similar a los de chimba.
donde se puede usar la palabra para decir algo bueno o algo malo, pero no necesariamente está atado a su uso original, a su significado literal, ¿no? Entonces vamos a ver otra versión de la calificación de los pasos de champeta por otra TikToker. Con la loba, yo lo pillé, ey, mi mamá, y que no te metas en esa munda. Y yo, como mata llega, que acá está el tuyo con una loba. Mata llega, que acá está el tuyo con una loba. Llega Marta bien socromática, organizan esa munda, marica, que cule, yo medio papaya. Vamos a ver otro video. Pero fíjense cómo, como les había comentado antes, el tema de la identidad en TikTok tiene que ver con encontrar este punto común del baile, de todos somos seres humanos y nos podemos mover, o la mayoría puede hacer esto, y una forma de identificarse es, a través del humor, es esto, de si puedes o no bailar champeta, ¿no? Pero una de las polémicas en lo que ha estado TikTok es que algunos de sus directivos admitieron que se borraban videos de personas que estaban en contextos rurales o muy pobres, personas que no cumplieran con el estándar de tener un cuerpo de una manera u otra, no solo. Perdón, digo, como arracacha, cucaracha, para la casa, limpia casa, perdón, digo, perdón, digo, como arracacha, cucaracha, para la casa, limpia casa, perdón, digo. Les comentaba que se habían borrado videos que no correspondieran con formas de cuerpo, con contextos urbanos, y eso trajo una polémica, por supuesto, de qué era lo aceptable, ¿no? Y entonces se admitió que en algunos países incluso se habían borrado contenidos que tenían que ver con la promoción del respeto por las personas con sexodiversidad o con discapacidad, a petición a veces de algunos gobiernos, o la excusa o la razón que dio la compañía TikTok era que la decisión había venido desde China, o que para evitar el acoso, el ciberacoso, es decir, las burlas, el bullying contra personas gays, lesbianas, transexuales, bisexuales o con personas con discapacidad, se decidió borrar la fotografía, ¿no? Bueno, vamos a ver aquí a alguien que se identifica como una mujer uniformada colombiana y que utiliza un audio ajeno para hacer un video humorístico. Que el PJ está contando billetes, un chipete en la calle estamos fuertes. Sí, bueno. Que el PJ está contando billetes, un chipete en la calle estamos fuertes. Sí, bueno. Que el PJ está contando billetes, un chipete. Bueno, no los voy a someter más a este tipo de videos. Vamos a probar un poco de lo que estamos haciendo en Colombia Check, utilizando estos mismos formatos, estos mismos símbolos para viralizar verificaciones, ¿no? Utilizando también el humor, utilizando los stickers, las propias formas en que los centennials se están comunicando en TikTok. Les había comentado otros viernes que nosotros tenemos hasta 2 millones de visualizaciones de videos en nuestro TikTok, que está muy lejos de ser la cantidad de personas que mensualmente nos leen en nuestra página web, ¿no? Este video tiene que ver con un chequeo sobre que supuestamente había llegado un cargamento de banano a Colombia, venido de África, contaminado, ¿no? Ahora vamos a ponerle el audio. What the fuck? And I think to myself, what the fuck? And I think to... También veamos algo que hacen nuestros colegas de La Silla Vacía. Se cumplen 5 años de la firma del acuerdo de paz con las
FARC y en su conmemoración, el presidente Iván Duque quedó en un sánduche entre su enemigo político Juan Manuel Santos y su padrino Álvaro Uribe. Santos hasta ahora había sido muy crítico del gobierno por no apostarle a la implementación del acuerdo, pero resultó elogiando a Duque, pues dijo que últimamente lo veía montado en el tren de la paz. El mismo día, Uribe dijo en una carta pública que acuerdo no ha habido, argumentando que lo que se hizo fue garantizar la impunidad a las FARC. Ese discurso Duque lo ha defendido en el pasado y en ocasiones también como presidente, pero al tiempo ha buscado mostrarse, sobre todo ante comunidad internacional, como impulsor de la implementación. Con el elogio, Santos lo amarra más y al tiempo lo pone en una situación difícil ante el uribismo, del que queda distanciado. En todo caso, lo que dicen los datos es que el gobierno le ha apostado al acuerdo como un mecanismo de reincorporación de los excombatientes a la vida civil, pero no a lo más transformador, como una nueva política de drogas o hacer una reforma agraria. Bueno, análisis político en menos de un minuto, en 52 segundos. No solo, digamos, hacen un repaso noticioso con algunas imágenes, sino que hacen una reflexión que creo que cupo en 2 segundos, ¿no? Está obviamente pensado para centennials con poca capacidad de atención, que no leen medios tradicionales y que necesitan, digamos, una forma de comunicación distinta. Vamos a ver un último video de un resumen de chequeos que hacemos en Colombia Check sobre 4 chequeos que encontramos en la semana del 15 al 21 de noviembre, también en un formato sumamente corto. Vamos con los 3 chequeos de la semana y la ñapa. El chequeo en el que explicamos que es falso el artículo que dice que Estados Unidos sancionó al expresidente Juan Manuel Santos por supuestamente permitir salida de dinero de las FARC en maletas diplomáticas. La Embajada de Estados Unidos en Colombia negó la existencia de dicha sanción. El chequeo en el que verificamos que no es cierto que Japón redujo casos de COVID-19 por legalizar la ivermectina, así como tampoco es cierto que los casos hayan aumentado por las vacunas. El chequeo en el que calificamos como falsa la predicción que hizo el 25 de octubre el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, cuando dijo en Twitter que en 3 semanas la ciudad esperaba alcanzar la inmunidad de rebaño. Y la ñapa de esta semana es el explicador en el que les contamos que los niños migrantes menores de 7 años no tienen que hacer registro biométrico para obtener el permiso por protección temporal. Bueno, esos son algunos de los ejemplos de cómo se comunican los centennials utilizando videos, utilizando stickers, utilizando... No puse ejemplos de memes porque eso lo vamos a ver la semana que viene. Pero hasta aquí, entonces, un primer repaso sobre el perfil de quiénes son los centennials, cómo se comunican y cuáles son las 2 redes sociales, digamos, principales para la comunicación no verbal que ellos utilizan. Si alguien quiere hacer un comentario, una pregunta, compartir unas ideas, este es el momento, puede levantar la mano para pedir o simplemente abre su micrófono y se comunica. También voy a estar leyendo el chat para quienes quieran comunicarse de esa manera. No, digamos que esto comparado con cómo ha sido antes, digamos, es normal que los adolescentes, todos los adolescentes desde que los adolescentes existen, aparte de lo que buscan, es generar su propia identidad. Por eso utilizan lenguajes distintos, por eso utilizan em, crean estos mecanismos como para que uno quede loco, ¿no? Es lo que yo pienso. También lo hacíamos en nuestra época, ¿no? Que decíamos que Seba, o decíamos ñero, o se hablaba gomelo, esas son expresiones que vienen desde allá. ¿Cuál sería como una recomendación, digamos, en términos de si uno tiene un proyecto, si uno tiene una iniciativa en la que quiere hablar digamos, con esta generación, ¿cuál sería la sugerencia? Se puede, no sé, porque yo sí creo que es importante que uno se mantenga serio como en los temas que son serios, así tenga que utilizar otros recursos, ¿sí? Eso lo pregunto porque, mira, hace 10 años empezamos nosotros a crear las primeras redes sociales usando YouTube y Twitter. En esa época ni siquiera sabían qué era eso, y fueron útiles para establecer diálogos en lo político. ¿Eso es algo que es posible hacer ahorita digamos, involucrando más a estas nuevas generaciones? ¿Qué opinas, Mercedes, en cambio?
Bueno, muchas gracias. Justamente por eso les puse el ejemplo de la silla vacía. Fíjense cómo hicieron análisis político en 52 segundos. O lo que estamos haciendo nosotros en Colombia Check, donde distribuimos 4 chequeos en 1 minuto. Es decir, la recomendación es, lo primero que para recomendarles es lo que vieron ahí en video. Tienen que poner centennials a hablar con centennials. Es decir, ellos son los que van a traducir el trabajo que uno hace previamente, la elaboración periodística o la información política o la comunicación, digamos, específica de mercadeo, que uno quiera, cualquier contenido, ellos lo transforman y por eso es muy importante que no los involucre solo para actuar, digamos, sino desde la creación del producto. Tienen que ser TikTokers, tienen que ser gente, jóvenes que les sea muy natural comunicarse en esos formatos, ¿no? Y sí, es cierto, los jóvenes siempre son jóvenes. Cuando éramos adolescentes también teníamos nuestros propios códigos que nuestros padres creían que estábamos perdidos, destruyendo el lenguaje o qué sé yo, ¿no? Yo creo que es simplemente con la intención de generar identificación de tribu, ¿no? Yo soy joven y nunca seré como los mayores. Eso es importante y creo que es muy importante señalarlo. A nosotros nos está yendo muy bien en Colombia Check usando memes, usando infografías, usando TikTok, pero justamente porque tenemos en nuestro equipo jóvenes entre los 21 y los 28 años que nos están ayudando a hacer estas traducciones, pero como te dije, no los usamos de actores, sino que ellos se involucran directamente en la producción de los contenidos. Quería comentar al respecto que en Banco de la República también nos ha tocado un poco con esa dinámica cambiante de la conversación y de repente si hacemos una publicación tradicional, pues tiene muy buena repercusión en nuestras audiencias tradicionales, pero llegar a la comunidad adolescente ha sido complejo. Entonces nos ha tocado un poco innovar y eso nos lo ha permitido justamente la comunidad joven de la sección de divulgación, donde ya se permite un poco, digamos que podemos ser un poco graciosos o sarcásticos, utilizamos memes, creamos contenidos un poco relacionados con ese lenguaje sin perder el rigor académico o el rigor cultural que implica pues trabajar con las colecciones de la red de bibliotecas y de la red de museos y del Museo del Oro. Entonces, de alguna manera hemos tratado como de vincularnos a los lenguajes sin perder ese sentido propio, pero también ha sido un reto, por ejemplo, hablar de la historia, por decir. Entonces, el año pasado arrancamos como con esta estrategia, antepasado ya, con esta estrategia del Bicentenario, unas colecciones preciosas, pero muy complejas para que llegaran a las comunidades. Entonces, también se trata como de acercar esos contenidos duros, densos, que se pueden aligerar un poco para invitar a la lectura y luego sí a la exploración un poco más casual para luego llegar ya a poder ofrecer una conferencia, un seminario o un espacio académico un poco más estricto. Entonces, definitivamente estamos en esa necesidad de conocer y yo creo que el hecho que nos compartas estudios es muy valioso porque es bueno conocer un poco la mirada desde las posibilidades que dan las redes sociales, los datos, estos estudios de observatorios e instituciones relacionadas con las comunidades más jóvenes, para sí mismo, más que hablar en el mismo lenguaje, es como comprender y ponernos en los zapatos de, ¿no? O sea, de repente, porque seamos de generaciones distintas, no quiere decir que generemos estereotipos sobre estas generaciones o permitir que los más chiquillos hagan de repente ese mismo trabajo, ¿no? De ponernos como en una generación equivocada cuando no tenemos etiquetas o no tenemos, realmente somos personas muy complejas y que podemos estar transitando por todos los gustos, ¿no? Un poco también esa mirada, que somos más que una categoría baby boomer o centennial o bueno, estas categorías que siempre han ayudado en los mundos digitales a la comunicación y al entendimiento desde las marcas. Claro que sí, pero te digo, Lorraine, que es que yo me identifico como un viegenial, alguien que nació cuando existía el Betamax y el VHS, pero se ha adaptado, ¿no? Y por eso mezclo el humor con lo académico. Muchas gracias. Bueno, aquí voy a leer a Zenaida que dice, ¿cuál es la diferencia entre youtuber e influencer?
Bueno, un youtuber básicamente es alguien que se comunica a través de YouTube, pero no necesariamente busca influenciar, ¿no? Un youtuber puede ser un generador de contenidos. Es muy usual que ahora existan niños que se graban mientras juegan videojuegos y muestran trucos y muestran formas de hacer. O alguien que en YouTube enseña a cocinar sushi o enseña trucos. Eso es un youtuber. Un influencer, al contrario, no tiene nada que ver necesariamente con el canal. Puede ser un influencer en Twitter, en Instagram, en YouTube, pero básicamente es alguien que trata de imponer tendencias, ¿sí? Un youtuber es alguien que actúa para hacer recomendaciones de la vida cotidiana, también un poco de humor, pero el influencer trata de marcar una tendencia. Ese es, digamos, marcar un comportamiento, marcar un hashtag, trata de jugar como con como un líder de opinión. Antes se conocía como un líder de opinión, pero el youtuber trata de que tú actúes o hagas de alguna manera, adoptes una nueva tendencia, un nuevo comportamiento, ¿no? También aquí pregunta el vocabulario de los millennials. Es que los millennials son personas mucho más, no son tan jóvenes. Los millennials son personas que están cerca de los 30 años ya y tienen otra condición. Y para ver, aquí hay una pregunta muy buena. En WhatsApp la expresión de sentimientos lo hacemos con emoticones. Sí, justamente en el artículo académico que les compartí, señala que los emoticones ya no bastan para los centennials, digamos, esta carita amarilla no basta para sus expresiones y por eso usan stickers cuando quieren hacer expresiones un poco más complejas, ¿no? Unas reacciones un poco más diversas. Aquí hay dos personas que levantaron la mano. Vamos a empezar con Mallory Liscano. Cuando quieras. Muy amable, muchas gracias. Bueno, yo más que una pregunta, bueno, hay un comentario y una pregunta personal que tengo y es con el tema de los stickers y un poco lo que hacía referencia arriba a la pregunta de la expresión de los sentimientos a través de los emoticones. Entonces, con los stickers a mí me pasó una cosa curiosa y es que, digamos, tengo dificultades para escribir lo que pienso y los stickers en su momento se volvieron, digámoslo de esta forma, un salvavidas para poder expresar en cierta forma cosas que quería decir con palabras. ¿Qué es lo que me preocupa de ahí? Cuando yo, pues dije, no, pues hay que aprender reglas ortográficas, bueno, etcétera, etcétera, me parece que los stickers reducen la calidad del uso del lenguaje. A veces me da como esta sensación, sí, como querer decir algo que lo puedo decir con un sticker y relego o ¿cómo lo diría? Eh, Desecho el uso del lenguaje. O sea, prefiero enviar un sticker a escribir, ¿sí? Entonces, sí me preocupa. Yo entiendo que, digamos, los memes, stickers, ciertas facilidades que dan para poder comunicar cosas son usadas como una estrategia comercial o una estrategia de otro tipo, pero sí me parece que se está perdiendo como la exigencia, como la posibilidad de que la gente pueda volver a escribir y practicar, por ejemplo, por la escritura, lo que quiere decir muchas cosas. Eso me preocupa bastante, sí, y sí quisiera preguntarle si usted cree que haya esa posibilidad de que dejemos de escribir y comencemos a usar indistintamente estos elementos, pues que no son malos, pero sí limitan un poco pues nuestra capacidad como para escribir y manifestarnos por medio de las palabras. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que justamente como dijo Luis al principio, los adolescentes siempre adquirimos, digamos, estas formas no verbales de expresión y creo que siempre hay que tener un poco de paciencia para ver cómo eso, digamos, nos va a alterar. Pero justamente quiero defender un poco, digamos, el paso del tiempo porque cuando era niño empecé a usar videojuegos y recuerdo que cuando los videojuegos se hicieron populares por allá por
finales de los 80, principios de los 90, se decía que iban a acabar con la imaginación, que los jóvenes no íbamos a jugar más deportes, mejor dicho, que era el nuevo acabose de la juventud, ¿no? Y antes se dijo de la televisión, y antes se dijo del rock and roll, ¿no? Pero por supuesto tiene que ver tú estás apelando, digamos, al tema del lenguaje. Antes se leía más, ahora se lee mucho menos, ahora las expresiones son en video. Pero justamente creo que uno de los temas es que cuando eres joven necesitas este tipo de expresiones. Y los que jugamos videojuegos finalmente terminamos siendo periodistas de tecnología o desarrolladores de software o amantes de los deportes, ¿no? Es decir, creo que lo importante es que esta época adolescente o juvenil o un poco estudiantil, donde tienes un tipo de expresión específica, sea solo, digamos, un tema etario, no digamos de inmadurez, sino que obviamente se evolucione. Siempre hay que tener cuidado, por supuesto, de que esto no acorte las expresiones o las formas de relaciones interpersonales, que creo que para mí es el mayor problema. Creo que el mayor problema de comunicarse solo con stickers, con memes, es qué pasa cuando no hay un celular de por medio y tienes que hablar con otra persona. Si tienes las mismas habilidades verbales o el mismo lenguaje corporal que necesitas y que además no tienes en las redes sociales, el sticker te puede ayudar, pero finalmente tienes que aprender a hacer esas mismas caras, ¿no? A hacer esas mismas expresiones con las manos, con el rostro, con el cuerpo, con los ojos. Entonces creo que si tengo un temor es sobre la comunicación interpersonal no verbal, pero cuando estamos en el cara a cara o en el face to face, como dijo la Miss. Andrés, 1984, cuando tú quieras. Gracias, buenas tardes. Me parece muy interesante la encuesta que nos presentó, porque nos da a conocer las preferencias de más que todo, en mi caso, pues, como de los estudiantes. El humor, me parece que sí, a las personas les parece que hoy se debe dar el contenido o enseñar de pronto más con humor. Me parece un punto para reflexionar. Como los docentes, ¿no? Tenemos que ya enfrentar las nuevas generaciones y esa puede ser una herramienta, ¿no? Pero pues claro, tiene sus limitantes. No todos los profesores tenemos como el carisma para hacer humor. La otra, me parece la otra parte muy interesante sobre la disminución del tiempo de los contenidos, ¿no? Y cómo se ha venido recortando el tiempo incluso de las películas y de las series. Y hoy en día en YouTube, por ejemplo, los youtubers hacen series de 10, de 12 minutos, de ahí de 5, como tú mostraste, de 3. Entonces eso también como docente me pone a reflexionar y cómo debo tal vez enfrentarme, ¿no? A disminuir tal vez no el tiempo de la clase, sino de los contenidos, de tal vez no dar ya una clase de 60 minutos, sino más bien como unas 3 de 20, me tocaría algo así, y quisiera ver si tú tienes de pronto algo de más de material y que si lo quisieras compartir sobre esas preferencias. Gracias, profe Jan, y a todos los demás. Oye, muchísimas gracias. Me gusta tu reflexión como profesor, eso de las 3 clases de 20. Ahora mismo de verdad no tengo unos contenidos, pero te recomiendo buscar Digimente. Es una plataforma latinoamericana dirigida a la alfabetización mediática e informacional de los más jóvenes. Pero permíteme hacerte una pregunta entonces, permíteme devolverte la pregunta. Esta preocupación que vio Mallory, ¿tú la has sentido en el aula? ¿Sientes que los jóvenes escriben menos, que leen mucho menos que antes? Y además sumo mi pregunta, ¿sientes que los jóvenes tienen menos capacidades interpersonales y de comunicación verbal y no verbal cuando están en entornos no digitales, es decir, cuando hablan cara a cara contigo? En la primera pregunta sobre si leen menos, siempre hay esa preocupación, sobre todo estos últimos 2 años que fueron virtuales, siempre se nota mucho menos la lectura.
Fui al aula los últimos meses y ahí noté bastante cuando coloqué a leer a mis estudiantes que hay uno o dos que lo hacen muy bien y lo entienden la lectura, pero de ahí para allá sí vi que hay una carencia de hacer ese ejercicio. Me parece que hoy en día ha pesado más lo audiovisual, los videos. En cuanto a la segunda, ¿me recuerdas cuál era la segunda, profe Jan? Si fuera de internet, cuando no están con un celular de por medio, ¿cómo se comunican? ¿Saben hablar? ¿Saben expresarse no verbalmente? ¿Tienen habilidades interpersonales? Pues vi a muchos los vi realmente callados y no había pensado en eso, la verdad, hasta este momento. No lo había digerido totalmente. Sí lo vi, a más de uno los vi muy, muy apagados. Hay dos o tres que siempre usted lo reconoce que son bien, bien parlanchines y todo eso, ellos continúan siendo, pero los demás sí los vi un poco más apagados a la hora de comunicarse y expresarse entre ellos. Mm, Eso, profe. Bueno, gracias. Bueno, quedó eso allí de reflexión y ojalá dentro de algunos viernes podamos volver a comentar esto, ¿no? Hay estudios sobre la capacidad de tiempo de atención, no los tengo a la mano, Elizabeth, pero sí, creo que es importante reconocer que esto es un problema y les voy a compartir algo que leí, que unos académicos encontraron que a través de TikTok se había popularizado imitar los tics de Tourette, ¿sí? Esta enfermedad o esta condición que hace que para muchas personas sea inevitable decir palabras vulgares o hacer ruidos o tener muchos tics. Y lo que encontraron los académicos es que algunos influencers habían imitado a personas con Tourette y algunos jóvenes no habían notado necesariamente que estaban haciendo una imitación involuntaria. Y algunos que tenían vulnerabilidades emocionales y psicológicas desarrollaron tics o desarrollaron problemas de expresión involuntaria por usar mucho TikTok, ¿no? TikTok entonces modificó su algoritmo para que cada 90 minutos te pidan hacer un descanso, un break. Bueno, yo no sé, yo no podría estar 90 minutos frente a TikTok, pero algunas personas sí. Y le han pedido incluso a los influencers más seguidos en TikTok también pedirle a los usuarios que después de 90 minutos hagan una pausa, pero es sorprendente como una condición, una patología como el síndrome de Tourette, que digamos, es este tema de los tics o de las expresiones corporales involuntarias, pueda, digamos, imitarse hasta que ya se convierta en una condición, es extraño decir esto, pero contagiosa, ¿no? Justamente porque algunos jóvenes no detectan que esto es involuntario o que están imitando un tic y que empiezan a sentirlo o empiezan a expresarlo sin que tengan realmente una condición. Y los académicos encontraron que incluso hay 29 tics por minuto en personas que usan, perdón, en niños y adolescentes que usan mucho TikTok. Recuerdo que cuando yo era joven le daban una especie de guía a los padres para detectar si alguien estaba consumiendo drogas. Creo que esto es muy importante notarlo en nuestros niños y adolescentes que usen TikTok, si empiezan a presentar estos movimientos involuntarios. Bueno, porque entonces nos vamos a dar cuenta que se están infoxicando de TikTok, que están viendo demasiados videos y no están pasándolo por el filtro de reconocer que hay unos, digamos, movimientos involuntarios que están emulando. Sí, Elizabeth dice aquí que antes se hablaba de la hiperactividad, ¿sí? De los niños que eran demasiado, ¿cómo es que decían? Inquietos. Pero sí, realmente después se supo que algunos tenían un síndrome de atención. Y creo que es lo que me preocupa con el Tourette por imitación que le estoy diciendo, que entonces se está incentivando sobre todo si ahora que vemos a bebecitos o a infantes que están horas frente a un celular, que pudiesen estar imitando movimientos o comportamientos justamente por esta cultura memística del TikTok de voy a hacer lo que están haciendo otros para demostrar que sí puedo, o como un reto, como un challenge, pudiesen estar imitando comportamientos
indeseables o inesperados, que va más allá de la influencia. Recuerden que antes hablaban de los malos ejemplos en los medios de comunicación, y que uno no pudiese identificar, digamos, si estaba imitando a una persona de una banda criminal o alguien que tuviese un comportamiento asocial o antisocial. Pero ahora es que como se incentiva el imitar los comportamientos de otros, pudiésemos estar ante una nueva, lo que dijeron los investigadores del síndrome del Tourette en TikTok, una pandemia dentro de la pandemia. Ya se ha identificado que los jóvenes que utilizan mucho Instagram empiezan a tener comportamientos suicidas, de autolesiones o de baja autoestima, mucho más que los que no usan tanto Instagram, ¿no? Y entonces también hay que tener alerta, no que no usen las redes sociales, porque eso por supuesto va a llevar a que a unos problemas distintos, sino que no, el uso tiene que ser medido, y tiene que pasar por el filtro del consumo crítico, de entender qué es lo que estamos viendo, ¿no? Sí, buenas tardes, Freddy. Excúsame que no escuché su presentación y a ver si me permite hacerle esta pregunta. Sobre esta terminología de los centennials, toda esta terminología, ¿qué observa o qué posición tiene la Real Academia de la Lengua frente a toda esta terminología tan nueva que se está imponiendo ahora en los jóvenes? ¿Sabes algo? Te puedo decir que eventualmente la academia termina aceptando los usos, ¿no? El lenguaje es aceptable si es usado y sirve para comunicarse, ¿no? Lo que antes era un neologismo como googlear, ya es aceptado, ¿no? O incluso el fact-checking, que es a lo que me dedico, la verificación de hechos, es usado porque justamente, digamos, aunque la palabra no esté como una acepción de la Real Academia Española, se acepta que si el uso es útil y sirve en alguna comunidad, entonces es aceptable como lenguaje. Pero por supuesto, además tenemos aquel debate sobre si la Real Academia Española o la Real Academia de la Lengua siempre refleja la forma en que estamos hablando. ¿Recuerdan aquella polémica del uso de la I y de la Y, de la doble L, en que eliminó la letra doble L? Entonces, eso es, digamos, un debate aparte, pero yo estoy de acuerdo en que el lenguaje es dinámico, pero también hay que mezclar, digamos, los neologismos con la conservación del lenguaje. Sí, lo que sucede es que nosotros como padres, no vemos con muy buenos ojos todo ese lenguaje que se viene utilizando hoy, inclusive palabras que para nuestra época eran vulgares, ¿no es cierto? Como las que muy común hablan ya ellos entre sí, tanto mujeres y hombres por igual, esas palabras que para nosotros siempre fueran vulgares y así se calificaban, hoy en día son muy comunes. No sé esa posición de la Real Academia, ¿cómo lo ve? Lo que pasa es que al final no es definitivo, ¿no? Es decir, la decisión de la Real Academia Española no suele cambiar los usos, ¿no? Más allá de eso. Pero sí, estoy de acuerdo. El lenguaje a veces cambia y no necesariamente lo podemos ver así, pero fíjense como el lenguaje inclusivo, que es algo que la Academia Española ha insistido en que no es necesario, es muy popular entre los centennials, ¿no? El uso de expresiones como amigues en vez de amigos o amigas, o ciudadanes en vez de ciudadanas y ciudadanos, es un lenguaje que les parece necesario, positivo a los centennials, aunque justamente por las reglas de la gramática de que el lenguaje tiene que ser económico, ¿no? Es decir, decirlo en la menor cantidad de palabras, o que el masculino plural ya es neutro, no necesariamente es adoptado, ¿no? Ya. Sí, realmente, por ejemplo, la palabra manique y pute y no sé qué más cosas que hoy en día son muy comunes en ellos, uno queda aterrado cómo se vuelve tan común en ellos, ¿no? Claro, pero también hay que considerar lo que dijo Luis. Seguramente usted también cuando
fue adolescente o conoció adolescentes durante su época, utilizaron el lenguaje de una forma en que sus padres y sus abuelos lo consideraron escandaloso, ¿no? Recuerdo que mi papá me contaba que le dieron el dinero para comprar unos zapatos y se compró el disco de Woodstock y la paliza que le dieron todavía le duele. Es decir, no es así. Claro, el rock and roll en los años 69 no es lo mismo que 40 o 50 años después. No digo que no se alarme, los papás y los abuelos, los tíos, también tenemos que estar alerta, ¿verdad? Guiar, brindar acompañamiento, pero también a veces los cambios que suceden con los tiempos a veces nos superan. Admito que a veces nos superan. Gracias, Freddy. Buenas tardes, profesor Jean Freddy, con Zenaida. Zenaida, la escuchamos. 2 puntos. Respecto a la inquietud de los anteriores, hay un profesor, el señor Andrés Fernando Torres de la Universidad Autónoma de Occidente, pues comentaban hoy precisamente en el periódico El Tiempo que él ha realizado un estudio sobre este nuevo lenguaje de los jóvenes. Todas esas, así como oh my God, que es OMG. Exacto, entonces todas esas siglas, pues como descifrarlas. Y pues se habla de que toca adaptarnos todos a aprender ese nuevo vocabulario para lograr entendernos con la juventud, porque pues ellos ya tienen su forma de expresión y de comunicación, entonces nos tocará es aprenderla, irla aprendiendo más bien. Y el otro punto es sobre, profe, ¿cómo hacen para la censura en TikTok? Por ejemplo, hoy que se habla tanto de la censura de Facebook, de todas esas formas de aplicaciones de comunicaciones. Entonces, para TikTok, ¿hay también formas de censura? Esa era mi pregunta. Vale. Es una buena pregunta porque el gobierno de Rusia ha felicitado a TikTok por aplicar normas comunitarias que están de acuerdo con su institución de censura de medios, ¿no? Es decir, TikTok, aunque ha borrado narrativas de odio, borra todo lo que tiene que ver con ser pobre o ser gay y esto no necesariamente, y bueno, obviamente esto parece algo negativo, ¿no? Admitir que han borrado a personas que graban videos en sillas de rueda o que aparecen personas del mismo género tomándose de la mano o que aparecen en entornos rurales o pobres, parece algo muy negativo, ¿no? Admitir que hacen eso. Y además, TikTok, a pesar de que ha borrado algunas propagandas antivacunas, no ha sido suficientemente efectivo para borrar contenidos de la derecha alternativa de los Estados Unidos, ¿no? De estas personas que tienen teorías de conspiración contra los demócratas, acusándolos de pedofilia, o que dicen que la Tierra es plana, o que luchan contra el consenso científico a favor del cambio climático. Es decir, estamos un poco lo habíamos hablado en las semanas anteriores, a la merced de unas normas comunitarias que toman directivos de empresas tecnológicas que no necesariamente están comprometidos con la libertad de expresión, con los derechos humanos o que tengan suficiente preparación en temas de sociedad, de cultura, de libertades, ¿no? Sino que también tienen intereses económicos que responden a cosas distintas a los estudios académicos o a las consideraciones internacionales sobre inclusión o libertad de prensa, libertad de información, ¿no? Pero sí, también tienen estas normas comunitarias. Les cuento que la semana pasada hablamos justamente con los directivos de Kwai, que es un TikTok que aunque nació en China, ahora está ubicado en Singapur. Y justamente me comentaban algo que es muy relevante ahora, que el algoritmo de ellos quiere hacer relevante los videos
que justamente TikTok borra o que le pone poca importancia. Es decir, los directivos me dijeron que si tú subes un video a Kwai en un entorno rural o se nota que tú eres una persona de ingresos bajos, muy bajos, o una persona con discapacidad, el algoritmo de ellos te va a hacer que tu contenido sea mucho más expuesto que otros contenidos. Y eso supuestamente, o según lo que ellos presentaron, tenía que ver con la filosofía de la persona que fundó esta red social Kwai, que es anterior a TikTok, pero que no ha ganado la misma relevancia, justamente porque su creador es una persona que nació en una aldea rural en China, pobre, y que ahora es uno de los empresarios más exitosos de China y justamente quiere darle como oportunidad a estas personas cuyos contenidos son borrados, censurados u omitidos en TikTok. Bueno, Freddy, yo Bueno, pues la sorprendida escuchamos. con el nuevo lenguaje que hay. Me encanta leer y me encanta la literatura y me encanta el español, el castellano. Entonces, pues todas esas abreviaciones y ese modo de comunicar, pues me sorprende y me quedará difícil ponerme al día y creo que los muchachos también van a tener problemas para escribir y para leer. Ese es mi comentario, Freddy. Gracias. Gracias a ti, muchas gracias. Mi nombre es Liber. Buenas tardes para todos y todas. Llegué un poquito tarde al tema, pero creo que ya me puse un poquito al día, hablando en la cuestión de cómo es la forma, el vocabulario de los jóvenes ahora. Y realmente me impacta en el sentido de que fui criada. Mi madre era una mujer que no tenía muchos estudios, pero ella era una mujer muy bien hablada y le recalcaba a uno, y vaya que uno dijera una mala palabra a ver cómo le iba. Entonces, son cosas de que, como decía mi compañera, en este momento queda un poco difícil uno poderse adaptar a eso, porque cuando ellas hablan que para uno vaya a decir una de esas palabras, malas palabras, em, cómo le iba a uno también, y a ellos se hablan con esa naturalidad. Y ver también la forma de escribir, ya ahorita cómo se reducen, cómo reducen las palabras, cómo no hay signos de puntuación, nada de esas cosas, que pues que es tan bonito cuando uno lee algo y con la puntuación porque el mensaje llega como exacto, cuando está el signo de interrogación, los puntos suspensivos, esas cosas. Entonces, uno siente que la persona del otro lado ha expresado muy bien lo que quiere decir, porque cuando uno le lee a ellos, pues realmente queda uno como, le toca a uno, yo como les digo yo, a ellos toca tener traductor simultáneo en el mismo idioma, porque realmente es eso, y sí me ha quedado un poco difícil. em, no lo hago porque no voy de acuerdo a esa forma de expresión, pero sí me choca cuando yo los escucho y son demasiadas palabras o veces en un solo momento. Y no porque me escandalice y que, pues, ay, terrible, pero como que al oído molesta bastante. Ese sería mi comentario. Muchas gracias, muchas gracias. Muy útil, muy importante. Sí, Freddy, permítame otra ¿Cómo no? comentario, sí. Es que, ¿qué tanta literatura se puede estar generando frente a este tipo de vocabularios? ¿Sabes algo al respecto? Que ojalá no nos contaminen más el ambiente. Realmente de la literatura tan hermosa que tenemos, pues por ejemplo, en la lengua española, tanta literatura tan bonita y tan, ¿cómo se llama? Romántica, inclusive, que de pronto se nos vaya a dañar con todos estos contaminantes que tenemos en el ambiente de la literatura. Yo creo que las expresiones literarias siempre van a tener una cabida porque justamente proviene de personas que cultivan el lenguaje y cultivan la lectura, ¿no? Pero por supuesto que hay adaptaciones. Ahora vemos que hay, digamos, eh, novelas que se han escrito por WhatsApp o cómo el consumo de series a través de servicios de streaming es mucho más popular que ir al cine, ¿no? Ir al cine parece una experiencia del ayer.
Pero confío en que muchas de estas expresiones se mantienen justamente en un rango de edad y después evolucionan a unas formas, digamos, más amplias. Porque justamente como les decía, muchos de los influencers o muchos de los que son famosos solo en las redes sociales. Hay un rapero, por ejemplo, que leí en TikTok que tiene una cosa como 1.000 millones de vistas, pero no hace conciertos por todo el mundo, ¿no? Entonces, obviamente, estos ecosistemas tienen sus limitaciones. Te A ver, una escuchamos. pequeñita intervención. Yo veo que somos personas que estamos en un choque generacional en este momento. Entonces, así nuestra educación fue guiada por otros parámetros a los que tenemos en este momento con con nuestra nueva generación. Obviamente, el hecho de las palabras que no van con nosotros nos causa lo que han dicho los compañeros. Pero yo también invito a que seamos un poco abiertos hacia la situación porque estamos en plan de formación tanto en nuestra familia como en nuestros propios trabajos. Entonces, si el alumno, si el hijo se ve que mi papá, que mi profesor me escucha, que no se pone mala, pero yo sí puedo hacer de pronto una observación querida donde él tampoco se va a sentir mal y no vamos a perder lo que siempre hemos tenido, una disciplina que es la que de pronto se ha perdido. Entonces, yo invito como a que de pronto tengamos un poquito más de proyección abierta a las nuevas generaciones, pues para no hacernos nosotros tanto daño en lo que oímos y ellos que nos puedan escuchar y nos entendamos. No más. Gracias, Nancy. Sí, sí, me parece que es importante que tengamos oídos y corazones abiertos ante las nuevas expresiones. Podemos estar aprendiendo cosas que nos estamos Simultáneo. perdiendo. Gracias, Janfrey. A ti, Nancy.